Que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente, y lo he titulado ¿Dónde está tu Dios? Pregúntele a la persona que tiene a su lado: ¿dónde está tu Dios? Sabe, hay muchas formas de pensamiento en razón de lo que pudiera ser una respuesta a esta pregunta. Para muchas personas, Dios está completamente ajeno a la vida de los hombres. Para otros tantos, Dios solamente se va a interesar en la vida de aquellos que le son fieles. Pero algo que debemos de tener presente es que la mirada de Dios y el cuidado de Dios está sobre todos los seres humanos, porque somos su creación más preciada. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Amén. Pero algo que debemos de tener siempre presente es que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo no estamos exentos de atravesar por pruebas o dificultades. ¿Cuántos de ustedes han estado atravesando por pruebas, por luchas, por situaciones diversas que en ocasiones traen inestabilidad a su vida? Estamos enfrentando o atravesamos por situaciones que traen inestabilidad financiera, inestabilidad emocional, nos generan algún problema en lo físico, pero Dios está con cada uno de nosotros. Amén. En varias ocasiones la palabra del Señor nos exhorta de forma muy clara en razón de esta verdad, para que no caminemos por esta vida con temor, sino principalmente para que enfrentemos la vida con seguridad. Cuando la palabra de Dios nos advierte que en el mundo habremos de enfrentar aflicción, Dios no está deseando que caminemos por la vida teniendo miedo, sino Dios quiere que enfrentemos la vida con seguridad, sabiendo que Él está a nuestro lado y que Él jamás nos dejará. ¿Usted está consciente de esta verdad? Dios prometió jamás dejarle. Y aún con sus limitaciones, aún con sus imperfecciones, aún con sus debilidades, Dios le ama. Y es precisamente porque Dios le ama que Él desea que usted vaya a un nuevo nivel y que cada día seamos más como Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios nos enseña principios muy importantes que quiero que usted me acompañe a meditar en ellos en esta mañana. Por favor, abra su Biblia en Juan capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Y vamos a dar lectura al verso 32. Y dice la escritura de la siguiente forma: miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Diga conmigo: me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos tiempo antes de enfrentar lo que sería su pasión, aquello que conocemos en la historia como el camino al Calvario, en el cual Él habría de ser lastimado, lacerado, humillado por causa de nuestros pecados, cumpliendo lo dicho por el profeta Isaías, que el precio de nuestra paz sería sobre de Él. El Señor Jesucristo está diciéndole a sus discípulos: ustedes pueden jurar fidelidad, y ustedes pueden jurarme que estarán conmigo todo el tiempo, pero algo puedo asegurarles, y es que ustedes me van a dejar solo, me van a abandonar en el momento de más dificultad. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sentido que estamos enfrentando por situaciones, estamos atravesando situaciones, estamos enfrentando dificultades, y de un momento a otro pareciera que aquellas personas en las cuales estaba puesta nuestra esperanza nos dan la espalda? ¿Cuántas veces no pareciera que nos encontramos solos en medio de la aflicción? Y muchas veces comenzamos a decaer, comenzamos a darle oportunidad a pensamientos equivocados en nuestra mente, y lejos de seguir avanzando comenzamos a detenernos.
Y amada iglesia, es importante que usted tenga en cuenta estas palabras del Señor Jesucristo, porque aun cuando aquellos que le rodean, aun cuando aquellos en los cuales usted tiene puesta su esperanza en un sentido saludable, le abandonasen, el Señor jamás le abandonará. El Señor jamás le va a dejar. El Señor jamás le dará la espalda. Por esto es que la palabra del Señor toma tanto sentido y significado para nosotros. Porque el Señor Jesucristo está diciendo, aun cuando todos ustedes me dejaran solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El Padre está contigo. Y tal vez tú estás atravesando por un momento de escasez, estás atravesando por un momento de dificultad, estás atravesando por un momento de enfermedad o conflicto familiar. Déjame decirte que no estás solo. Dios prometió estar contigo y Él es el seguro de que a pesar de que tu vida no sea sencilla, tendrás de parte de Él una victoria. Entonces debemos de confiar en el Señor y debemos de abrazar su palabra, sabiendo que sin importar el valle de sombra y muerte por el cual yo tenga que atravesar, Dios estará a nuestro lado. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque en la vida llegan los de repente que provocan en nosotros inestabilidad. Ninguno de nosotros en muchas ocasiones se prepara para tener una pérdida emocional, o para enfrentar una enfermedad, o para enfrentar escasez, o para enfrentar situaciones que salen de nuestra capacidad y salen de nuestro control. Pero cuando nosotros tenemos presente que en medio de toda dificultad y toda adversidad Dios está con nosotros, podemos tener paz. Porque cuando no tenemos esto como un fundamento en nuestra vida, entonces comenzamos a preguntarnos, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a hacerle? Dijeran por ahí, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Pero si sabemos que Dios está con nosotros, entonces podemos tener la certeza de que no necesitamos a nadie más. Si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Si Cristo está contigo, no necesitas nada más. Muchas veces estamos esperanzados a que terceros puedan ser la solución a nuestros problemas. Pero ¿sabes una cosa? Aun cuando como seres humanos tengamos recursos o tengamos relaciones, llegará un momento en nuestra vida donde nada de esto sea suficiente. El único que es suficiente para toda situación es Cristo Jesús. Y usted tiene que tenerlo esto como parte esencial de su vida, como el fundamento de todo cuanto usted es. Porque llegará el momento en el cual usted tenga que enfrentar luchas, pruebas, y aquellos que usted consideraba que debían estar a su lado, no estarán. Entonces, para no hundirnos en la decepción, para no correr por las galletas de animalitos remojadas en leche e intentar cortarnos las venas, vamos a confiar en el Señor y vamos a creer que Él está con nosotros tal y como lo ha prometido. Eso es importantísimo que lo tenga presente, porque muchas personas cuando están en el momento de aflicción y voltean y no encuentran a nadie a su lado, se derrumban porque no saben ya qué hacer. Porque aquellos que pensaban que podían ayudarlos, aquellos que creían que podían respaldarlos, ya no están. Y entonces su vida parece que pierde sentido, su vida parece que pierde significado. Pero si entendemos las palabras de la Escritura, entonces sabremos que hay para nosotros un mañana. ¿Por qué? Porque solos no estamos. El Padre está con cada uno de nosotros. Amén. El Padre está contigo. Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado, solo no estás. El Padre está contigo. Una vez más, solo no estás. El Padre está contigo. Esa es una verdad poderosa que cuando usted esté atravesando por dificultad debería estar continuamente recordándolo y con esto pastorear su alma. Solos no estamos. El Padre está con nosotros. Fíjese lo que dice la Escritura. Vaya a Mateo
capítulo 28, versos del 18 en adelante. Jesús está teniendo los últimos momentos con sus discípulos y Él nos hace una gran promesa. Mateo capítulo 28 a partir del verso 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Muchas veces estamos pensando que aquellas situaciones que enfrentamos tienen la capacidad de apartarnos de Dios. Pero esto sucederá solamente si nosotros lo permitimos. Porque el amor de Dios es para siempre. Y su fidelidad por todas las generaciones. Él prometió estar con nosotros siempre. Así que debemos de afirmarnos en esta palabra y creer que sin importar si estamos atravesando por escasez o abundancia, en salud o enfermedad, en alegría o tristeza, el Señor está con nosotros. Vaya a la Escritura y abra su Biblia en Juan capítulo 10. Evangelio de Juan capítulo 10. Verso 29. Jesús está refiriéndose a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y Jesús está haciendo alusión a que el Padre ha puesto en sus manos la vida de cada uno de nosotros. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 10, verso 29. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Tú estás en la mano de Dios y de allí nadie te puede sacar. Ninguna circunstancia, ninguna situación, ningún demonio puede sacarte de la mano de Dios. Tú debes de confiar en esta verdad y debes de caminar creyendo que Dios está contigo. Hay ocasiones en las cuales pareciera que por un instante el cuidado de Dios sobre nuestra vida no fuera total. En ocasiones llegamos a escuchar de terceros que no obedecen a la fe y que ven las circunstancias por las que atravesamos o observan las situaciones que vivimos, y para ellos es fácil decirnos: deberías de hacerte una limpia. Hay quienes te van a decir: oye, tú sí que tienes mala suerte. Habrá incluso quienes te digan: ¿no crees que antes de unirte a esa religión cristiana te iba mejor? Y muchos de nosotros vamos a estar a veces en esa encrucijada. ¿Por qué si vine a Cristo las cosas comenzaron a ir mal? ¿Por qué al venir a Cristo las situaciones que me rodean comenzaron a complicarse? Y sabe una cosa, Satanás muchas veces va a utilizar nuestras circunstancias para querer emplearlas para que nuestra fe comience a decaer. Y entonces nosotros comencemos a vivir en un estado de inestabilidad, en un continuo de dudas. Pero algo que jamás debemos de olvidar, amados hermanos, es que nuestro Dios nunca miente. Diga conmigo: Dios nunca miente. Él es todo verdad. De modo que aun cuando veamos una nube oscura sobre nuestra cabeza, no por ello deja de brillar el sol. En otras palabras, Jesús nos advirtió que todo en esta vida estaría sujeto a cambio, pero que su fidelidad, su palabra, es aquello que es inmutable y es aquello que no cambia.
Entonces necesitamos afirmarnos en la palabra del Señor, sabiendo que sin importar si estoy atravesando por esas luchas, por esa escasez o esa enfermedad, Dios está a mi lado. En la vida vamos a encontrarnos con días buenos y días no tan buenos, pero es esencial para un caminar en Cristo saludable tener la confianza, es decir, tener la fe de que Dios no nos abandonará jamás. Dios no te va a abandonar jamás. Aun cuando los seres humanos somos falibles, Dios no. Él es el Todopoderoso que cuida de ti cada día. Así que puedes estar confiado en esta verdad. Y aun cuando en ocasiones pareciera que el cuidado de Dios sobre nuestra vida no fuera total, porque muchos de nosotros quisiéramos vivir dentro de una burbuja en la cual ni siquiera el viento o la lluvia nos tocaran, sabemos que la vida no es así. Y aun cuando las situaciones difíciles lleguen a nuestra vida, tenemos una promesa. Y la promesa es de que Dios estará cuidando de cada uno de nosotros. Por este motivo es importante considerar lo que la palabra de Dios nos enseña. Vaya al Salmo 17. Salmo 17. Verso 8. David escribe una de sus oraciones y en esta porción que vamos a leer, David expresa no solamente su sentir como ser humano, sino expresa el deseo que está en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y David dice: cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Usted es tan valioso, tan preciado para Dios como la niña de sus ojos. Y Dios está protegiéndolo y guardándolo de toda circunstancia que usted está atravesando. Tal vez usted piensa que la situación que está enfrentando se ha salido de control y es demasiado drástica para usted. Pero déjeme decirle que si no fuera por la fidelidad de Dios y el cuidado del Señor para con usted, lo que usted está enfrentando sería mucho peor. Hace ya mucho tiempo que posiblemente incluso usted ya no estaría entre nosotros. Pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso y Él está cuidando de cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque somos el objeto de su amor, porque Él nos ama intensamente. La palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es insondable. El amor de Dios no lo podemos comprender. El amor de Dios no lo podemos calcular. Pero algo es cierto: el amor de Dios sí se puede disfrutar. Así que usted debe de disfrutar ese amor. Abra su Biblia en el Salmo 115. Salmo 115, verso 12. Le invito a que subraye este pasaje en su Biblia o que lo resalte en su Biblia electrónica. Y dice la palabra de Dios, Salmo 115, verso 12: el Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice y cambia al pueblo de Israel por su nombre. Bendice a Jorge, bendice a Federico, bendice a Marisol, bendice a David, bendice a Armando. Ponga ahí su nombre. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel, bendice a los descendientes de Aarón, bendice a los que temen al Señor, bendice a grandes y pequeños. ¿Cuándo se imagina usted que fue la última vez en la que estuvo en la mente de Dios? No, yo creo que Dios ya se olvidó de mí porque me ha ido bien mal.
No, Dios no se ha olvidado de usted. El último momento en el cual Dios pensó en usted es en este instante. En este instante usted está en la mente de Dios y sabe que Él tiene pensamientos de bien para usted. Él está deseando bendición para su vida. Porque así es como está escrito, que nuestro Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así que usted puede estar pleno, confiado de que Dios está pensando buenas cosas acerca de usted. Las personas en torno a nosotros cambian su forma de pensar de acuerdo a aquello que reciben de parte de nosotros o aquello que dejan de recibir de parte nuestra. Tienen una forma de pensar voluble, pero Dios no. Dios piensa en usted y lo bendice. Y cuando usted está atravesando por la dificultad, Dios no ha dejado de pensar en usted, Dios no ha dejado de cuidar de usted, Dios sigue deseando bendición para usted. Muchas personas piensan que los sucesos lamentables de la vida o aquellas situaciones que de pronto llegan, tales como la enfermedad o crisis familiares, crisis financieras, esas pérdidas que son irreparables, son siempre consecuencia del pecado. Y esto es un error. Las personas cuando llegan a escuchar es que tal persona está enferma, ¿cómo andará? Es que tal persona tuvo que cerrar su negocio, es que es el castigo de Dios. Tal persona enfrentó un accidente, es que Dios lo está disciplinando. Y somos muy prontos y prestos para señalar y tratar de juzgar a los demás, cuando en realidad algo que debemos de entender es que en esta vida todo por naturaleza está sujeto a cambio, menos la fidelidad de Dios. Dios no cambia. De modo que si tú estás dentro de la voluntad de Dios, puede ser que en algún momento las circunstancias de la vida te hagan caminar por terrenos escarpados o incluso por desiertos. Pero algo que debes estar seguro es que Dios te llevará a tu destino. Tal vez tengo que estar atravesando por este desierto. Tal vez tengo que estar atravesando por este momento de dificultad. Para mí no es nada fácil, para mí no es nada cómodo. Pero una cosa puedo estar seguro, y es que Dios me llevará a mi destino. Recuerdo hace algunos años tener que ir a una junta de pastores. Y recuerdo que en esa ocasión, como no sabía llegar al destino al cual me dirigía, metí la dirección a mi GPS y el GPS me trazó la mejor ruta. Pero ¿sabe una cosa? La mejor ruta para el GPS no era adecuada para mi vehículo. En ese entonces yo tenía un Mustang y el GPS me llevó para atravesar todo un terreno de terracería por espacio de casi 1 hora. Atravesé literalmente el cerro, pero ¿sabe qué? Llegué a mi destino y llegué en el mejor tiempo. Tal vez en este momento la vida te comience a presentar situaciones como en ocasiones yo tuve que enfrentarlo en el GPS. Terrenos no fáciles, terrenos no sencillos, pero usted debe de saber y tener la certeza de que Dios le llevará hacia su destino. Dios cumplirá su propósito en mí. Dígalo conmigo, Dios cumplirá su propósito en mí. Una vez más, Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios va a cumplir su propósito en usted? No porque usted sea la persona más espiritual. No porque usted sea la persona que más ayuna o más ora. Todo eso ayuda a ser perfeccionados y ser cada día más como Jesucristo. Pero ¿sabe por qué Dios va a cumplir su propósito en usted? Por el simple hecho de que Dios le ama. Porque usted fue creado con un propósito. Porque usted fue creado con un destino. Y tal vez en este momento usted sienta que las cosas no están siendo nada fáciles y nada cómodas, pero usted debe de saber que Él prometió estar a su lado. Y si Él prometió estar a nuestro lado, entonces podemos estar seguros que nada que pueda venir a nuestra vida está fuera de su control, está fuera de su plan.
Puedo decirle de primera mano que hace ya cerca de 31 años, mi padre, siendo el pastor de esta iglesia, falleció en un accidente automovilístico. En ese auto iban 4 pastores, iban 2 congregantes. Ellos venían de celebrar un culto al Señor y en la carretera se impactaron de frente contra un autobús de pasajeros. Al instante, los 6 tripulantes del auto murieron. He escuchado a personas exclamar o decir cuando oyen esta historia: el diablo metió su cola, el diablo quería destruir la iglesia. Pero sabe una cosa, hoy puedo decir que Dios permitió esa experiencia porque Él tenía un propósito para esos 6 que iban en el auto. Y Él tenía un propósito para mi familia y Él tenía un propósito para esta iglesia. En el momento no lo entendimos, en el momento no lo captamos, pero nada sale del control de Dios. No siempre es fácil de entenderlo, no siempre es fácil de asimilarlo. Como seres humanos quisiéramos que nuestra vida siempre estuviera en control. Pero va a haber ocasiones en las cuales los lugares a través de los que tenemos que cruzar, las circunstancias que tenemos que atravesar, no serán del nada sencillas y debemos de seguir confiando en que Él tiene planes de bien para nosotros. Jesús jamás nos prometió una vida simple y superflua. Él nos enseñó a perseverar. Él nos dio ejemplo de que siempre confiar en la voluntad de Dios es lo mejor. ¿Por qué? Porque su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. No siempre esa voluntad será fácil de asimilar. No siempre esa voluntad será sencilla de aceptar. Pero aun cuando parezca imposible, Dios no dejará de mostrarnos su favor. Tal vez en este momento no estás obteniendo el resultado que deseas. O posiblemente hoy en tu vida has tenido que enfrentar muchas experiencias dolorosas y aún estando en Cristo, estás buscándolo más que nunca, estás orando más que nunca y está todas las situaciones de cabeza. La verdad es que si estás tomado de la mano de Cristo, tú debes confiar que aquel que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Y a veces Dios utiliza las tragedias para perfeccionar nuestro corazón. Utiliza la escasez. No es que Él la provoque, porque Él tiene pensamientos de bien para ti. Él tiene pensamientos de grandeza para tu vida. Pero la vida en muchas ocasiones está regida por nuestras decisiones. En muchas ocasiones se ve afectada por decisiones de terceros, por circunstancias que no podemos controlar. Pero aún en medio de esto, Dios sigue pensando que tú llegarás a tu destino. Así que no te preocupes, no te desmorones, no te sientas decepcionado por las situaciones que hoy estás enfrentando y que de repente pareciera que ese brío, que ese ánimo que tenías en un principio para hacer la voluntad de Dios ahora ya no es. Es tiempo de continuar, es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de saber que Él nos está perfeccionando. Amén. La palabra del Señor nos da muchos ejemplos de situaciones que como seres humanos podremos enfrentar y debemos de recordar que en todas ellas, si nos tomamos de la mano de Dios, Él nos habrá de preservar para su propósito en Cristo Jesús. Daniel fue arrojado a un foso de leones. Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados a un horno en llamas, pero a ellos Dios los guardó y los libró porque Él tenía un propósito para sus vidas. Así que debemos de estar confiando en el cuidado de nuestro Dios. La pregunta obligada entonces es cuando atravesamos por momentos de aflicción: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Él está conmigo.
No me ha dejado solo, dijo Jesús, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Así que usted tiene que estar confiado en esta verdad. Y aun cuando lo que ve ante sus ojos no sea agradable, aun cuando aquello que esté enfrentando en la vida en el momento no sea cómodo, usted debe de seguir confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en abrirnos camino donde no lo hay. Dios está con nosotros. Y aun cuando parezca que todo en torno a ti te dice que vas a fracasar, debes de tomarte de la mano del Señor. Y entonces, aun cuando tuvieras que enfrentar ese tropiezo o ese fracaso, tú debes de saber que de allí Dios te va a sacar. Pero Él será glorificado a una costa de tus lágrimas, a una costa de tu sufrimiento, a una costa de que estés enfrentando problemas y situaciones que te hagan sentir que no puedes continuar. Él será glorificado en tu vida. Así que abra su Biblia, por favor, en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos del 6 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: una vez más, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo. Van caminando Elías y Eliseo y de pronto se encuentran frente al río Jordán. El Jordán representa el lugar de los pactos. Siempre que tú llegues al lugar de los pactos, al lugar donde te has comprometido con Dios, no importa que haya una corriente adversa, no importa que puedas darte cuenta que las aguas que estás a punto de enfrentar son difíciles, Dios te abrirá camino. Amén. Entonces ellos están frente al Jordán y el profeta Elías toma su manto, lo dobla y con este manto golpea las aguas, y dice la escritura que el cauce del río se detiene y el fluir de las aguas se detiene, y entonces se abre un camino y Elías y Eliseo atraviesan el Jordán en seco. Y después ellos comienzan a platicar. Y Elías le dice a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Entonces Eliseo respondió: te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. Dice: quiero tu unción, pero al doble. Quiero la gracia que hay en ti, pero al doble. Ese hombre sabía que ambicionar. ¿Se da cuenta? Cualquier otra persona tendría sus ojos puestos en otro lugar. La escritura dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Posiblemente alguno hubiera dicho: pues fírmame las escrituras de tu casa, ¿no? Ya que te vas, endósame la factura de tu carro. Pero a este hombre no le interesaba ni su casa ni su carro, le interesaba el espíritu que había en él. ¿Dónde están puestos tus intereses? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Qué es lo que estás esperando recibir del Señor cada vez que vienes a este lugar? Dice la palabra de Dios que Elías le respondió: has pedido algo difícil, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido; de lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel,
pero no volvió a verlo. Eliseo está dándole evidencia a Elías de que él está viendo lo que está sucediendo. Y como puede verlo, recuerde cómo se prueba el espíritu de una persona: a través de lo que ve. Él puede ver lo que Elías ve, entonces puede participar de su espíritu. Y si participas del espíritu de una persona, entonces participas de su destino. ¿Estamos de acuerdo? Y él comienza a gritar y a decirle: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Una señal de duelo, de dolor. ¿Por qué? Porque su mentor estaba siendo quitado de su lado. Y dice la palabra del Señor: luego recogió el manto que se le había caído a Elías, y regresando a la orilla del Jordán. Nuevamente ahora Eliseo va a regresar al Jordán. Y ahora ya no está Elías con él, pero el Padre está con él. Pero él puede saber que aun cuando nadie esté a su lado, solo no está, porque el Padre prometió estar a su lado. Y él toma el mismo manto de Elías y golpea las aguas del Jordán, y él exclama: ¿dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se dividen, como diciéndole Dios: yo estoy a tu lado. Y es lo que hoy el Señor quiere decirte, que aun cuando estés frente a una corriente de circunstancias que no te permitan cruzar, aun cuando estés frente a una corriente de dificultades que te impidan llegar a tu destino, siempre que tú estés en el lugar de los pactos, Dios te abrirá camino. Dice la palabra de Dios que entonces Eliseo golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Dios quiere abrirnos camino donde no lo hay. Y por ese motivo es que debemos estar seguros de que Dios cuidará de cada uno de nosotros. Él está a nuestro lado para protegernos y librarnos de toda situación que pudiera destruirnos. Y si Él permite, amada iglesia, que enfrentemos alguna situación, por difícil que parezca, por incómoda que sea, debemos de saber que Él quiere cumplir en nosotros su voluntad. Así que animémonos con estas palabras. Dios cumplirá su propósito en ti. Él no te va a abandonar. Por eso es importante que usted siempre tenga presente que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Su fidelidad es eterna por todas las generaciones. La Escritura dice que aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Él permanecerá fiel para con cada uno de nosotros, no solamente durante el periodo de Semana Santa, no solamente durante los días de reunión. Dios es fiel siempre. Por eso es importante que tenga presente que Dios siempre obrará a favor de los que le aman y se mantienen fieles a su palabra. Dios siempre obrará a favor de los que le aman y se mantienen fieles a su palabra. Usted puede estar seguro que no importa qué tanto, qué tan difícil, qué tan cruel pueda ser la situación que enfrenta, Dios está en control y Él está perfeccionándole. Él está cumpliendo su voluntad en usted. Por eso consideremos lo que la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 121. Salmo 121.
Dice la palabra de Dios: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? ¿Cuántas veces estamos nosotros en esta misma condición? En medio del conflicto, en medio del problema, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, levantando nuestros ojos como esperando la ayuda de alguien, pero ese alguien no llega, ese alguien no está. Y es ahí cuando debemos de recapacitar que nuestra única prioridad debe de ser Cristo. Él jamás te va a traicionar, Él jamás te va a decepcionar, Él jamás te dará la espalda. David declara y dice: ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Mi ayuda, tu ayuda, tu socorro es el Señor. No importa qué esté atravesando, qué esté enfrentando en este momento, puedo estar seguro que mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Lea conmigo: no permitirá que tu pie resbale. Dígale al que tiene a tu lado: no va a permitir que tu pie resbale. Una vez más, no va a permitir que tu pie resbale. Escuche: jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Ahí puede usted cambiar el nombre de Israel por el suyo. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Gilberto, el que cuida de Evangelina, el que cuida de Carla, el que cuida de Sandra, el que cuida de Débora, el que cuida de Maribel. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de ti. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Escuche: el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Póngase de pie. Póngase de pie y dele al Señor la gloria, porque Él es fiel. Aleluya. Eres bueno, Señor. Dichosos los que el Señor se refugian. Dichosos los que en el Señor confían, porque esos jamás caerán. Amén. Dios está con usted. Dele la gloria.